En el segundo capítulo de la obra realiza un recorrido histórico sumamente interesante, pues se refiere o parte desde el reconocimiento al sufragio femenino en 1953 hasta la reciente reforma del 2007, mediante la cual se estableció un nuevo modelo de comunicación política electoral, se regularon las precampañas electorales y se incorporaron nuevas atribuciones al Tribunal Electoral, a todos los órganos jurisdiccionales, a las diferentes salas de este tribunal. En específico, se hace una referencia puntual a las atribuciones conferidas al Tribunal Electoral, entre otras las que destacan la facultad de inaplicar leyes que se estimen contrarias a la Constitución, para así observar un principio de supremacía constitucional. Desde luego, que hace completa referencia a todas aquellas cuestiones en las cuales contribuyó dicha reforma y también puntualiza, Rodrigo, aquellas cuestiones que también, o aquellas reformas que también quizás sean motivo de comentario o de crítica. Rodrigo, pues, describe en su obra lo que considera aciertos de la reciente reforma constitucional, pero también con sentido crítico se refiere a desaciertos, subrayando la necesidad de proveer contiendas electorales más equitativas, vigilar la civilidad de los procesos electorales. Me parece muy importante llamar la atención de todos ustedes el que en una persona tan joven exista tanta reflexión. Desde luego, la experiencia práctica del autor y su vinculación a la función jurisdiccional en la materia claramente puede apreciarse con el estudio que realiza en el tercer capítulo, en el que desglosa diversos asuntos resueltos por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que se ha privilegiado el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre las ejecutorias que menciona está un caso paradigmático para el tribunal, el caso Tanetxe, identificado con el número 11/2007, relacionado con la violación de los usos y costumbres en la elección de representantes de las comunidades. Este juicio, la Sala Superior lo consideró de suma relevancia y ahí se estableció precisamente que es necesario que las comunidades indígenas elijan a sus representantes conforme a su sistema de derecho indígena, propiciando la conciliación por todos los medios a su alcance y procurando las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones de la manera más transparente y con certeza, de acuerdo con la normatividad que se hubiesen dado. El criterio que acabo de mencionar está recogido en una tesis sumamente interesante que lleva por rubro comunidades indígenas. La autoridad electoral debe proveer lo necesario para llevar a cabo las elecciones por usos y costumbres. Otro asunto sumamente importante que destaca, y sumamente importante porque ha marcado rumbo en este Tribunal Electoral, es el identificado con el número 604/2011, conocido como el caso Yurecuaro, relativo a la violación del principio constitucional de separación de iglesias y Estado, en cuya ejecutoria la Sala Superior estimó que la influencia que tienen los símbolos religiosos sobre nuestra comunidad es completamente trascendente y que para tener elecciones de manera clara, de manera libre, de manera o con certeza jurídica, debería, como consecuencia de no utilizarse estos símbolos religiosos precisamente para hacer campaña electoral. Pero
la obra no se queda ahí. El licenciado Moreno Trujillo pone especial énfasis en los mecanismos internacionales y simple y sencillamente se refiere a un caso que también fue emblemático dentro de nuestro sistema jurídico de derecho y de derecho electoral, aquel caso denominado como Castañeda, quien acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para promover un juicio ante la negativa del Instituto Federal Electoral de otorgarle el registro como candidato independiente, decía él, a la presidencia de la República. Así, el 6 de agosto del 2008, dicha instancia internacional declaró la responsabilidad del Estado mexicano por violar los derechos humanos del señor Castañeda, bajo el argumento de que nuestro marco jurídico no ofrecía un medio de defensa para poder controvertir la resolución que le negaba el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales. Ahora ya tenemos el juicio ciudadano. Precisamente por ello aprovecho la ocasión para mencionar que en varios países se permite la candidatura ciudadana. En nuestro país es una de las excepciones en las que no. Esto lo toma en consideración nuestro autor y simplemente establece su criterio, en el que yo también lo comparto. Quizá un sistema partidista implique la reducción del derecho de ser votado. ¿Por qué? Porque las opciones se reducen a votar por el número de candidatos que presenta cada partido y no tenemos pues una gama de posibilidades por quienes votar. Desde luego que esto tiene sus consecuencias. Debo advertir que en algunos países se ha ampliado tanto el derecho de ser votado que en Turquía, por ejemplo, tenemos ahora o tienen ahora un grave problema al haber elegido 8 diputados que están sujetos a o están privados de su libertad, sentenciados, y que como consecuencia no pueden desempeñar el cargo de representantes al Congreso de la Unión de aquel país. Esto es pues que nuestra materia implica reflexión y ponderación. Lo importante es que en esta obra encuentro muchas cuestiones sumamente importantes que destacar. Solo, por último, no quiero pasar por alto el que en la obra el autor ha prestado un interés especial, como se mencionaba hace un momento, en analizar la justicia electoral en el estado de Chiapas, quizá motivado por sus raíces o porque en la academia ha sido un promotor de la ciencia jurídica en nuestro estado natal, lo que me permite expresarle un amplio reconocimiento por esta distinción. Desde luego, soy chiapaneco y estimo mucho a mi estado y le expreso mi reconocimiento a Rodrigo por haber dedicado parte de su obra a tratar el caso Chiapas. Debo subrayar también en el caso de Rodrigo su interés por difundir la llamada doctrina judicial, por la difusión de las ejecutorias que contribuyen a la conformación de nuestro Estado de Derecho. Y esto, desde luego, contribuye de manera destacada a la obra de Moreno Trujillo. Por ello, o por esto, considero que esta obra que hoy presentamos es una aportación de suma relevancia al conocimiento general de un sinnúmero de tópicos relacionados con la materia electoral, pero sobre todo será una herramienta de gran valía para la formación de una ciudadanía más participativa y con seguridad conocedora de sus derechos político-electorales. Solo me resta decirle a Rodrigo Moreno Trujillo, enhorabuena al autor, al académico, al servidor público judicial,
al amigo. Felicidades, autor. Un abrazo. Gracias.